Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy nos encontramos para trabajar este tema, descuento de documento de terceros. Vamos a ver en qué consiste y cuál es la registración contable que tendríamos que realizar para poder resolverlo. Vamos a empezar diciendo, a ver cuál es la situación. La empresa recibe un pagaré y la empresa tiene que esperar para poder cobrarlo un periodo de tiempo que equivale al plazo de vencimiento de dicho pagaré. La empresa tiene una situación de falta de liquidez, necesita el dinero, por lo tanto, tiene la posibilidad de descontarlo en el banco donde la empresa es cliente. En este caso, el banco va a acreditar un importe menor al indicado en el documento y por esa operación que se llama descuento de documento de terceros le va a cobrar un impuesto con el sellado y a su vez le va a cobrar intereses. Supongamos tenemos un documento que es un pagaré por 4.500 pesos. El banco le va a cobrar 4.500 menos los impuestos y el sellado. Supongamos que le termina depositando en la cuenta corriente 3.500 pesos. En este caso se presenta una situación que nosotros le decimos situación contingente. ¿Y cuál es esa situación? La empresa es responsable con el banco en el caso de que el deudor no cancele el documento al vencimiento, es decir, existe una responsabilidad eventual, o también podría decirse contingente, en la cual puede ser que el deudor no cancele ese documento. Por lo tanto, la empresa se va a tener que hacer cargo. Para registrar esta situación, es decir, reflejar esa eventualidad que debería asumir la empresa en el caso de que el documento no lo cancele el deudor, se hace o se realiza a través de 3 sistemas. Por lo tanto, para la registración contable de los descuentos de documentos, vamos a utilizar un primer sistema que puede ser cuentas de orden, con cuentas de orden. Un segundo sistema que puede ser con cuentas de reguladoras en realidad. Y tercer sistema, disculpen, con cuentas de pasivo. Hay que tener en cuenta que solo se utiliza uno de los 3 sistemas, no se pueden usar los 3 en forma paralela y que es el criterio del profesional el que define cuál de los sistemas utilizar. Vamos a ir viendo la diferencia entre cada uno de ellos. Bien, aquí en la planilla que están observando van a ver en forma paralela las registraciones que serían de acuerdo a los 3 sistemas. Vamos a explicar cómo hacemos en cada caso. Lo primero que tenemos es registración con cuentas reguladoras, después tenemos registración con cuentas de orden y después tenemos registración con cuentas de pasivo. ¿Cuáles son los distintos momentos? El primer momento es cuando la empresa viene y le entrega al banco el documento para descontar, es decir, es en el momento mismo del descuento. Debemos reflejar contablemente a través de un asiento que ese documento a su vez se encuentra en el banco para poder acreditar en nuestra cuenta corriente bancaria dicho importe. En el sistema de cuentas reguladoras vamos a registrar más activo, banco X, cuenta corriente, por el monto que sería el valor nominal menos los intereses y los gastos. Vamos a registrar intereses negativos a devengar como cuenta reguladora del pasivo por el valor de los intereses en el debe y vamos a registrar como impuesto y sellado, como una cuenta de pérdida, el monto que nos cobra el banco en relación a eso. Y vamos a usar una cuenta llamada reguladora del activo de documentos descontados. Esta cuenta refleja la eventualidad de que en el caso de que el deudor no cancele ese documento, lo tendrá que hacer la empresa. Si nos vamos al sistema de cuentas de orden, lo que cambiaría es la utilización de la cuenta. En este caso, no vamos a usar documentos descontados, sino que vamos a usar documentos a cobrar.
como una manera de dar de baja esta cuenta por haberla entregado al banco. Y como registración de la situación eventual vamos a usar el asiento documentos descontados a banco X documentos descontados. Esto es a través de la utilización de las cuentas de orden activo y orden pasivo. En este caso representa también la eventualidad de haber descontado en el banco un documento que posiblemente, y acá se genera ese posible pasivo para la empresa, donde nosotros somos responsables ante el banco por la no cancelación de dicho documento. Estos dos asientos se realizan juntos en el momento del descuento del documento. También tenemos otra posibilidad que es trabajar con sistema de cuentas de pasivo, es donde nosotros directamente decimos que la eventualidad que tenemos con el banco no es tal, sino que tenemos ya un pasivo, esa eventualidad la convertimos en un pasivo cierto y que hasta tanto no se cancele va a ser un pasivo para nosotros. Esta no es la mejor opción para poder registrar contablemente este tipo de operaciones. Podemos optar por reguladora o por cuentas de orden. Vamos ahora al otro momento que se puede dar, es que cuando ya el documento vence, llega a su plazo, pueden pasar dos cosas, que el documento, el deudor venga y lo cancele o que no lo cancele. En ambos casos debemos dejar sin efecto las cuentas reguladoras que habíamos utilizado al principio y las cuentas de orden, porque la situación eventual ya no está. Entonces, vamos a hacer un primer asiento en el método de la cuenta reguladora, donde vamos a debitar documentos descontados. Fíjate que acá yo lo tenía acreditado, acá lo vamos a debitar, por lo tanto lo anulamos y vamos a hacer menos activo a documentos a cobrar. Y esto es siempre por el valor nominal, por el importe del documento. En las cuentas de orden también vamos a reflejar la cancelación del asiento anterior. Fíjate que antes era documentos descontados a banco y ahora es banco a documentos descontados. Así cancelamos el asiento. Y luego en el sistema de cuentas de pasivo también vamos a cancelar esta cuenta de pasivo porque ese pasivo ya no está. En este caso el cliente pagó, por lo tanto cancelamos el pasivo y damos de baja el documento a cobrar. Pero también puede pasar que el cliente no cancele ese documento. Entonces, acá nosotros tenemos que hacernos cargo del pago de ese documento. Por lo tanto, el banco nos va a descontar de nuestra cuenta bancaria dicho importe. Acá vamos a reflejar a través de 3 asientos de esa situación. La primera, dejar sin efecto las cuentas que habíamos utilizado con la eventualidad. Cuando el banco me devuelve el documento vencido y el reclamo que le vamos a hacer al cliente. Vamos por el primer asiento. Hacemos el mismo asiento que habíamos hecho en el caso de que el documento se pagaba. Fíjate que estoy cancelando la eventualidad. Documento de contado, documento a cobrar. Cuando el banco me debita de mi cuenta bancaria el importe del documento, porque me lo está cobrando a mí, y me devuelve el cheque rechazado, el documento rechazado, documento a cobrar vencido a banco X cuenta corriente. Y luego yo le reclamo al cliente, entonces hago más activo deudores por venta y le devuelvo el documento vencido, o sea, a documentos a cobrar vencido. En los asientos de registración con sistema de cuentas de orden, hacemos el mismo asiento que habíamos hecho en la otra opción. Fíjate, cancelo la eventualidad, el mismo criterio, y luego hago exactamente los mismos dos asientos que hicimos para reflejar esto que decía yo recién, que el banco me debita de mi cuenta bancaria y que le reclama al cliente. Y en la tercera opción, vamos a ver acá, en las cuentas de pasivo, lo mismo. Hago el mismo asiento para cancelar la cuenta de pasivo y los dos asientos que ya expliqué para reflejar estas dos situaciones que ya aclaré. Espero que les sea de utilidad este instructivo y bueno, nos estamos viendo en otros temas.